tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor, en verdad te damos muchas gracias, porque antes éramos extraños y advenedizos, no nos conocíamos ninguno de los que estábamos aquí, Señor. Llevábamos vidas muy individualistas, vidas muy centradas en nosotros mismos, cerradas, Señor, a nuestras necesidades y nada más que nosotros. Pero gracias te damos porque fuiste tú, Señor, quien nos acercaste por medio de Cristo a ti y nos has hecho ser parte de un cuerpo, de una familia cristiana que es tu iglesia, Señor. La iglesia universal de diferentes razas, lenguas, de todo tipo, Señor, de personas, pero en especial también aquí, esta iglesia local de Cristiana Vida, donde nos reunimos, Señor, cada semana, todos nosotros, y somos parte de esta tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, queremos dejar este tiempo de mensaje en tus manos, que seas tú hablándonos y desafiándonos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén, hermanos. Quisiera empezar preguntando, hermanos, para este mensaje. Hoy el tema de mensaje es la comunión verdadera entre hermanos, ¿ya? Para hablar un poquito de este tema. ¿Con quién será más fácil que entables más amistad? ¿Con una persona que tienes más cosas en común o con una persona que no tiene muchas cosas en común? ¿Ah? Imagínate que estás en una mesa y te sientas con dos tipos de personas, y en esa mesa te encuentras con un conocido y resulta que ese conocido es tu familia y te sientes a su lado. Pero por otro lado hay una persona que no la conoces. ¿Con quién es más fácil que tú interactúes, converses, te comuniques, abras un poco la conversación? Imagino que con el que más compartes, ¿no? Con el que más tienes en común. Y es así. Y este fin de semana estuvimos con Gaby por Chiclayo y nos invitó a su casa un hermano que yo había visto hace 14 años atrás. Y fue interesante porque él me conoció de adolescente, pues, y yo llegaba a la iglesia allá en Chiclayo y me invitó a su casa. Y en la mañana yo decía, ¿y ahora qué voy a hablar con el hermano? Hace tiempo que no nos hemos visto. Llegué a su casa, me presentó a su familia y comenzó el hermano a conversar, y era un ambiente tan familiar, y hasta el hermano me hacía recordar cosas que yo me había olvidado. Pero era bonito porque la reunión que tuvimos, yo pensaba que iba a ser media hora y resultó 2 horas, conversando, comiendo, platicando y de verdad que fue un momento muy, muy grato, muy bonito, porque me daba cuenta de que como cristianos, por más que seamos de diferentes lugares, empezamos a hablar de Cristo y nunca terminamos. Es como que la conversación sigue porque siempre hay muchas cosas que tenemos y en común con nuestros hermanos. Y hermanos, el mensaje de esta mañana va por ese lado, la comunión. Vivir una verdadera comunión con tus hermanos, ¿ya? Y el desafío de este mensaje es vive una verdadera comunión con tus hermanos en Cristo. Vivamos una verdadera comunión con tus hermanos, con nuestros hermanos en la fe. Les invito a que me acompañen en Primera de Juan, capítulo 1 al 7. Continuamos con estos temas de los unos a los otros. Y hoy vamos a ver tener comunión unos con otros. Esto lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vive una verdadera comunión con tus hermanos. Creo que no está el texto ahí, ¿no? El siguiente tal vez, José. Ahí está. Ahí lo tenemos en la pantalla, aquí en la pared, hermanos, si quieren leerlo. Vive una verdadera comunión con tus hermanos. Miren lo que dice aquí estos versículos. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Esto es lo que vamos a ver hoy. Tener comunión unos con otros, vivir pero una verdadera comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. En primer lugar quisiera ver qué significa comunión. Yo sé que muchos de ustedes quieren saber un poquito más de esta palabra, ¿no? Comunión, koinonía, esa es la palabra en griego. Comunión viene de la palabra koinonía. También esta semana le escuché a alguien que decía, y que tengamos una bonita koinonía. Me daba cuenta que ese hermano sí sabía que era comunión, porque comunión significa koinonía. Y eso tiene que ver con participación o interacción social de uno o más individuos en algo en común. Eso significa comunión o koinonía. Tener participación unos con otros en cosas en común que compartimos juntos. ¿Ya? Eso significa koinonía. En este caso, se trata de una koinonía o una comunión, en primer lugar, del cristiano con Dios. Los griegos usaban este lenguaje koinonía para referirse a la relación que había entre los dioses y los hombres. ¿Ya? Y esta palabra se escribió en ese lenguaje, con esa misma connotación. No puede existir una koinonía verdadera si una persona no tiene la verdadera comunión con el único Dios verdadero. ¿Ya? Eso significa koinonía, tener comunión con Dios. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Sí? ¿Tienes compañerismo? ¿Ya? Eso significa koinonía. Y también no solamente, si tienes comunión con Dios, fijo pues que tú también tienes comunión con los hijos de Dios. Porque solo existe comunión entre los hijos de Dios con Dios y por lo tanto entre hijos con hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque compartimos, como decía Pablo, tenemos un mismo Padre. ¿Ya? Por eso todos tenemos eso en común y podemos tener así una verdadera comunión. Estamos en el contexto del Evangelio, la primera carta de Juan. El escritor fue el apóstol Juan, el último que quedó vivo de todos los apóstoles, que después lo exiliaron a Patmos, a la isla de Patmos, y ahí pues terminó escribiendo Apocalipsis y terminó su vida Juan ahí en Patmos, aislado. Pero antes de eso él se dedicaba a escribir a cartas que quedaban en Éfeso. Muchas de las personas creen que Juan terminó sus días en la ciudad de Éfeso antes de ser exiliado a Patmos y desde ahí cuidaba de todas las iglesias que habían en todo el lugar, ¿no? Entonces, para Juan, cuando habla de comunión, koinonía, en toda la carta, se refiere a un vínculo que une a los cristianos que comienza aquí en la tierra, pero que se terminará y se consumará por completo arriba en el cielo. ¿Ya? Eso es para Juan la comunión, ¿no? Y no sé si para nosotros también. Porque para Juan, una vez que uno se hace cristiano, debe experimentar esta comunión aquí nomás en la tierra. No es algo que ya en el cielo, ¿no? nos imaginamos que vamos a tener arriba en el cielo comunión con Dios y con todas las personas que creyeron en Él de diferentes razas y lenguas. Esa es la esperanza que tenemos. Pero para Juan esa comunión se vive de aquí y ahora mismo. ¿Ya? Ahora, ¿en qué contexto Juan escribe de tener comunión unos con otros? En un contexto en el cual Juan y todos los hermanos de esa época estaban pasando por momentos difíciles de división. Algunos hermanos se estaban apartando de la iglesia. ¿Por qué? Por seguir doctrinas equivocadas. ¿Qué doctrinas eran estas? Las doctrinas de la filosofía gnóstica. Los gnósticos creían que el espíritu es bueno y la carne es mala y las dos se pueden separar y que no hay ninguna relación entre ambas. Esos eran los gnósticos. Pero ¿qué enseñaban? Que Jesús no murió en la cruz, porque no puede ser posible que un Dios espiritual padezca una muerte tan carnal y cruda así como la que Él padeció en su cuerpo. Ellos lo negaban, así eran los filósofos griegos. Y también negaban que ese Dios se encarnó. Ellos pensaban que ese Dios tomó una forma corpórea, pero no era un cuerpo real, sino era una ilusión óptica. Y que ese cuerpo de Jesús no era un cuerpo verdadero, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Juan?
para desmentir todas estas cosas que se decía de Jesús y para desmentir eso que decían que el cuerpo no tiene nada que ver con el espíritu, porque ¿qué decían los gnósticos? Tú puedes pecar, decían los gnósticos. Así decían, tú puedes pecar. ¿Por qué? Finalmente tu comunión con Dios va a seguir, porque tu cuerpo no tiene nada que ver con tu espíritu y Dios se relaciona contigo con tu espíritu. Así que tú hagas lo que quieras en el cuerpo. Tú puedes pecar, tú puedes cometer inmoralidad sexual, puedes llevar una vida como tú quieras, porque al final tu espíritu está bien con Dios y lo único que está mal es tu cuerpo, pero eso se va a terminar. El cuerpo se ha hecho para usarlo en esas cosas, decían los gnósticos, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que tanto nuestro cuerpo y nuestro espíritu deben ser limpios y consagrados delante de Dios, que Dios no nos mira por separado, tiene una relación con nuestro espíritu y ya no le importa lo que hagamos con el cuerpo. Dice también que el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu. Entonces Juan quería desmentir todas estas filosofías que existían en ese tiempo y él dice en 1 de Juan 1:3, ahí acompáñenme en sus Biblias, hermanos. Lo que hemos visto y oído, eso dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí Juan nos está diciendo por qué motivo él escribió esa carta. Para que esos hermanos que estaban yéndose ya de la iglesia por seguir una doctrina falsa, equivocada, nuevamente vuelvan a la comunión. ¿Pero comunión con quién? Con los apóstoles. ¿Qué creían los apóstoles? Que Jesús sí fue verdaderamente hombre, 100% hombre, carne y huesos. Que Él sangró verdaderamente en la cruz, que Él murió, que Él después comió resucitado. Eso lo enseñaban ellos, pero ya ellos estaban dejándose llevar por otros. Pero Juan dice, no, esta es la verdad, así que vuelvan de nuevo. Queremos que regresen a la comunión, vuelvan a la comunión. No se aparten de esta verdad de Jesucristo, como Dios y como hombre, completamente Dios. Porque si ustedes están en comunión con esto que nosotros creemos, ustedes también tienen comunión tanto con el Padre y comunión con el Hijo. Es decir, van a tener la verdadera comunión. Por eso escribió Juan esto, hermanos. Bien, lo que hemos visto y oído para que tengas comunión. Para Juan, la comunión verdadera se hallaba solamente por medio de Cristo Jesús. Bien, hermanos, continuemos. Joseph. Tal vez pensando un poquito, las bases de la comunión. ¿Cuáles son las bases para tener comunión unos con otros? ¿Qué es lo que nos une a nosotros como cristianos? Vamos a ver alguna de las bases. Para Juan, las bases de la verdadera comunión se encuentran en tener una doctrina correcta. ¿En qué se centra la verdadera comunión entre hermanos? En tener una doctrina correcta. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza que se ha transmitido desde antes, una verdad que todos como creyentes debemos creer. Para Juan, nuestra comunión debe ser en la verdad de la doctrina correcta. ¿Qué doctrinas nos enseña Juan que debemos nosotros tener en común y creer como cristianos? Miren lo que dice 1 de Juan 1:1. Dice así, lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Dios ya existía desde el principio. ¿Pero de quién está hablando aquí Juan? Lo que hemos oído, porque Jesús vino a traernos un mensaje, ¿no es verdad? Lo que hemos visto, ¿a quiénes vieron ellos? A Jesús. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, que ese Dios se hizo palpable, tocante, se manifestó. Si queremos tener una verdadera comunión, dice Juan, ustedes, hermanos, deben creer en esto, que Jesús es Dios, que es eterno, que Él existía ya desde el principio. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, es decir, Jesús. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ya, muy bien. Entonces aquí Juan decía, si ustedes quieren tener comunión con nosotros los apóstoles, ¿qué deben creer? Que Jesús es Dios,
No puede existir comunión entre cristianos si nosotros negamos esta verdad de la deidad de Jesús. Hay grupos que niegan esta verdad, hermanos. Ellos piensan que Jesús no fue Dios verdaderamente, sino fue un simple hombre, un profeta que vino a compartir un mensaje de Dios a todos. Pero no, Juan dice, este mismo Jesús existió desde antes nomás. Eres Dios, el Dios verdadero. Pero ¿qué más nos enseña Juan? En Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús, dice Juan, es la vida eterna para nosotros. Entonces, si nosotros queremos creer en la doctrina correcta, ¿qué debemos recordar? Que solamente en Cristo Jesús existe la salvación, la vida eterna, no en otro, no en ninguna otra religión, no en ninguna otra denominación o en ningún grupo diferente religioso, no, solo en Cristo Jesús se encuentra la salvación. Él estaba con Dios, el Padre, pero nos vino a traer, y Él mismo, dice Juan, es la vida eterna para ustedes. No hay otro intermediador, otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Dice Hechos, también dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, para Juan es importante que nosotros creamos que Cristo es Dios, en segundo lugar, que ese Dios se hizo hombre, se manifestó a nosotros, y en tercer lugar, que solamente en Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz, es que nosotros podemos tener la vida eterna, la comunión con el Dios verdadero. ¿Lo creen, hermanos? Si creemos eso, estamos seguros de nuestra salvación. Somos salvos, tengo vida eterna. Pero hay otras denominaciones que dicen, no, Jesús no es suficiente, el sacrificio de Cristo no es suficiente, tú tienes que cumplir la ley. ¿Se puede ser salvo cumpliendo la ley? No se puede, dice la Biblia. Es Cristo y solo Cristo, nada más. Pero hay otros que dicen que debemos creer también tenemos que practicar sacramentos, ¿no? Bautizo, confirmación y un montón de cosas para que así tú llegues al cielo y seas salvo. Pero no, Juan dice, solo en Cristo Jesús, nadie más que en Él. Pero hay otros también que dicen, no, pero tú tienes que estudiar un libro más de un profeta que después apareció. Bueno, puedo decir su nombre, José Smith, ¿no? Se le reveló, dicen, ¿no? El libro mormón, ahí te va a enseñar cómo debes vivir. Pero ¿de dónde? Eso es otro libro. Solo Cristo Jesús es el único que nos puede salvar, dice Juan, ningún otro más. La suficiencia del sacrificio de Cristo para perdonar nuestros pecados. Entonces, miren, hermanos, cuántas cosas en común nosotros podemos tener ahora en nuestras vidas para recordar que podemos tener una comunión correcta. Si tú tienes un hermano que cree en estas cosas que Juan nos está escribiendo, él es tu hermano en la fe, hermano. No importa si usa falda, no importa, no sé, tal vez es medio rasta con tatuaje y es un cristiano, pero cree en eso, es tu hermano. Tal vez es medio diferente a ti, pero créelo, es tu hermano y debes aceptarlo como tu hermano, porque si cree eso, ese hermano está en la base de los apóstoles, en Cristo y en el Padre. Diferente, ¿no? Diferente a lo que muchas denominaciones nos dicen, que si tú tienes que vestirte así, tú en verdad eres salvo, que si tú usas zarcillos en las orejas, tú eres salvo, que si te vistes con la falda hasta abajo, ya eres salvo, que si no usas pantalón, tú eres salvo. Esto no tiene nada que ver, dice Juan, ni cómo te vistas ni cómo seas. Lo que importa es tu fe en lo que es correcto en Cristo Jesús. Bien, sigamos, pero uno puede decirse, ¿pero eso es todo? ¿Esto es lo único que debo creer para tener una comunión con Dios, con Jesús y con los apóstoles? ¿Qué otras cosas encontramos? Miren lo que nos enseña, pero otro apóstol, para recordarnos qué más cosas tenemos en común como cristianos, y este es el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, dice, ¿qué otras bases encontramos para nuestra comunión como cristianos? Pablo nos dice que todos nosotros somos un cuerpo, tenemos en común que somos un cuerpo, es decir, somos una iglesia.
Somos parte de la iglesia universal de Dios. Aparte de eso, dice, tienen un espíritu, porque cuando uno creyó en el Evangelio, vino a morar el Espíritu Santo en tu vida. ¿Tú tienes el Espíritu Santo en ti? Entonces tenemos eso en común, dice Pablo. ¿Qué más? Tenemos una esperanza. Cuando crees en el Evangelio, te da la esperanza de la salvación y vida eterna. Hermanos, ¿tienen esa esperanza en ustedes? ¿Qué pasaría si mañana mueres? ¿Vas a ir al cielo? Si tienes esa esperanza, tenemos esa cosa en común. Eres mi hermano. Pero Pablo dice, tenemos un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? ¿El presidente de la República? ¿Quién es nuestro Señor? Cristo. ¿O tienen otro Señor por ahí? Quién sabe, sus esposas dicen, no, mi Señor es tal, ¿no? No sé. O el esposo, o la esposa con el esposo. Ok, no, pero nuestro único Señor es Cristo. Dice, eso tenemos en común, un Señor, una fe. ¿A qué se refiere una fe? Una única manera para creer y confiar en la salvación, que la salvación es por gracia, por medio de Cristo, una sola fe. Aquí no existe otro tipo de evangelio ni otro tipo de fe. Un bautismo. ¿Se han bautizado, hermanos? Algunos ya falta poquito para tener eso en común. Pero una vez que lo haces, ya tienes eso en común. Eres hermano de la fe, compartimos eso en común. Una fe, un bautismo, un Dios. ¿Y quién dice que es este Dios? El Padre de todos, quien es sobre todos y a través de todos y en todos. Nosotros todos tenemos lo más importante que nos une a cada uno de nosotros como hermanos en Cristo, y lo más importante que nos hace tener una comunión entre todos es que todos somos hijos de un mismo Padre. Tenemos un solo Padre. No hay una Dios Madre, una Diosa Madre por ahí, no. Todos nosotros tenemos un único Padre, y ese Padre nos ha traído a una familia espiritual, y al tener esa familia espiritual, ahora nosotros podemos tener una verdadera comunión. Pero la pregunta es, ¿nos vemos como familia en Cristo o nos vemos como a desconocidos? Porque miren cuántas cosas tenemos en común. Si tú tienes esto en común, hermano, debes en verdad disfrutar una verdadera comunión unos con otros. No venir y estar aislado, quién sabe, un poco con problemas, y te olvidas de tus cosas, solamente te concentras en tus cosas, perdón, y te olvidas de tus hermanos. No, Dios quiere que tú experimentes una verdadera comunión aquí en la iglesia, recordando que tienes una familia en Cristo. Bien, unas preguntas aquí. ¿Estas bases serán suficientes para tener una verdadera comunión en tu vida? Todo esto que los apóstoles te han dicho que tú tienes en común con tus hermanos, ¿es suficiente para que tú tengas una amistad con ellos, una relación de hermandad? ¿O necesitas más cosas? Que hagan iguales cosas que tú, que tengan los mismos hobbies que tú, no sé. Eso no dice Juan que debes tú tener en común, sino esto nomás. Y si estos son las bases, ¿por qué no te relacionas con tus hermanos por igual? ¿Por qué no buscas una conversación? ¿Por qué te aíslas? ¿Por qué dejas de comunicarte con tus hermanos en la fe? ¿Por qué dejas de asistir? Si tienes esto en común, debe ser una ocasión para que más te acerques a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué es que a veces no experimentamos una verdadera comunión entre creyentes? ¿Por qué es que a veces? Porque a veces nuestros patrones de acercamientos y de amistad son otros patrones. Ya que sepa de carros. Hugo no sabe nada de carros. No, Hugo no está en mi círculo. Que sepa de, no sé, de karate. No está en mi círculo. Yo no sé karate, algunos sí, ¿no? No sé, a veces ponemos muchas cosas más para buscar amistad, pero para un cristiano esto es más que suficiente, hermanos. Y como les dije, ¿no? Esta semana he ido a Chiclayo y unos hermanos que me han recibido de verdad increíblemente, solo por tener la misma fe que ellos, por tener estas cosas en común. Es que me han abierto la puerta de su casa, me invitaron a un rico desayuno y hemos pasado un tiempo ameno, muy divertido, y de verdad, solo por tener esto. Estos son suficientes motivos para que tú rompas el hielo aquí en la iglesia. Esta semana invita a alguien de la iglesia que no has podido conversar.
Los de esta fila, salúdense con los de esta fila, conversen, comuníquense. Rompe ese miedo, rompe ese temor, porque tienen más cosas en común. Y en verdad, hermanos, tenemos más cosas en común, más cosas que nos unen, pero a veces nos peleamos por cualquier cosa también. Miren cuántas cosas en común, pero a veces nos peleamos por cualquier cosa. Porque el hermano no me saludó en la iglesia, porque me miró mal, o porque lo trató mal a mi hijo, ¿no? O trató mal a mi hijo. Ya ahorita ese hermano murió para mí, ya no me voy a acercar a él jamás. Por cositas que sin sentido nos distanciamos. Hay una frase de un teólogo que decía: los hermanos libres, porque si nos consideramos la denominación de los hermanos libres, se cuidan tanto por partir el pan, pero no se cuidan por partirse los corazones unos con otros. Venimos aquí, partimos el pan y qué bonito, todos ahí celebramos, pero no estamos cuidando que quién sabe nos hemos roto el corazón unos con otros. Eso es como algo que sin sentido, ¿no? Es como engañarse. Venir a celebrar, somos un cuerpo, sí, celebramos, partimos el pan de Cristo, pero por atrás estamos chismoseando o hablando mal de uno o hablando mal de otro. Nos cuidamos tanto por partir el pan, pero no nos cuidamos por nuestros corazones, por cómo estamos. Porque es que un problemita ocasiona que tú ya no te juntes con el hermano y no le hables como antes. ¿Qué cambió? Un problemita después de tantas cosas que tenemos en común, por una cosita ya te lo tumbaste la amistad del otro. Hay que cuidarnos de eso, en ese sentido, hermanos. Nosotros todos debemos ser una familia en Cristo, una familia cristiana. Bien, sigamos, Joseph. ¿Qué más es necesario después de todo lo que hemos visto para tener una verdadera comunión? Miren lo que dice 1 Juan 1:7, volvamos a nuestro texto. Dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Es suficiente estas bases doctrinales para tener una verdadera comunión entre hermanos? Juan dice: no es suficiente. Es necesario también que nosotros vivamos una vida correcta, una vida como es digna de la doctrina que nosotros profesamos. Eso dice la Biblia, ¿no? Vivir en la luz, andar en la luz, que nuestro estilo de vida sea una vida en santidad y una vida en verdad, en la verdad de Cristo, en el amor y la verdad de Cristo. Y eso implica, hermanos, que yo me mire, que yo me evalúe a mí mismo, cómo estoy viviendo. Yo no puedo, dice Juan, tener comunión con mis hermanos si estoy llevando una doble vida, si estoy viviendo en las tinieblas, en la oscuridad, si estoy llevando una vida de pecado. Para Juan la doctrina sola no es suficiente, tiene que ir acompañada con una vida caracterizada por la verdad y la santidad. ¿Por qué es que a veces no tenemos comunión? ¿O por qué es que a veces ya no disfruto venir acá a la iglesia y estar con los hermanos? Es porque quién sabe en mi corazón hay algo malo, hay pecado que no me deja disfrutar de esa comunión. O quién sabe el pecado no me deja venir a la iglesia ya por mucho tiempo a tener una comunión más cercana con mis hermanos, porque hay un pecado o porque otras cosas están tomando el primer lugar de Dios. No puede existir, dice Juan, comunión si tu vida está andando mal delante de Dios. Y a veces somos hipócritas, hermanos, porque estamos mal y vengo a tener comunión con los hermanos pensando que viniendo a la iglesia tranquilizo mi conciencia y ya estoy en comunión nuevamente con los hermanos y todo bien, pero sigo con el pecado ahí. Eso es engañarse a uno mismo, que estamos en comunión con Dios, pero igual estamos viviendo en el pecado. No, la Biblia nos enseña que la verdadera comunión en la iglesia no solamente se trata de doctrina, sino de llevar una vida santa delante de Dios. Porque si estás participando de la iglesia y después te vas a participar de otras cosas en el mundo,
y vienes de nuevo a la iglesia, ¿tú crees que está bien? Eso no es correcto, eso se llama hipocresía. O estás en la reunión, pero por otro lado estás cometiendo actos de inmoralidad fuera de la iglesia y vienes a la reunión porque te gusta la reunión, porque el grupo de jóvenes es divertido o porque las parejas es divertido, pero yo por lo bajo estoy haciendo cosas malas, estoy haciendo malos negocios. O puedo venir, dar mi ofrenda, ¿no? Para tranquilizar mi conciencia y para tranquilizar a los ancianos, que sí estoy viniendo a la iglesia y estoy apoyando, pero no está bien mi vida, no está bien mi corazón. Eso no sirve de nada, hermanos. Dios quiere que en verdad tengamos una verdadera comunión y que lo que nos caracterice a nosotros en esta comunión sea la santidad, sea la sinceridad, sea sin hipocresía. Eso es importantísimo para el cristiano. Tal vez es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué refleja la falta de comunión en nuestras vidas? ¿Qué refleja la falta de comunión en nuestras vidas? ¿Quién sabe que estoy andando mal en mi vida espiritual? Que estoy mal delante de Dios. ¿Disfrutas la comunión con tus hermanos o el pecado te está apartando de tu comunión? ¿Cómo estás este momento, hermano? Delante de Dios, ¿estás teniendo una verdadera comunión? Si estás andando con el pecado del cuerpo, recuerda, hermano, no vas a tener una verdadera comunión. Así de directo es Juan, ¿no? Cuando nos dice eso. Él dice, pero si andamos en la luz como está en la luz, como Él está en la luz, como Jesús que está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para concluir, hermanos, los resultados de la comunión. ¿Cuáles son los resultados si yo estoy en una verdadera comunión, como la Biblia me pide que yo tenga esa comunión con los hermanos? ¿Cuáles son los resultados? Veamos, por ejemplo, versículo 4. ¿Qué pasa si yo estoy disfrutando de una comunión en la verdad y en santidad? Llevo una vida santa, evidente, ¿no?, delante de Dios. Versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan escribió la carta para que los hermanos tengan comunión con ellos, ¿ya? Pero aquí nos dice la razón, para que en esa comunión, en santidad y en doctrina, nosotros, dice, experimentemos que nuestro gozo y nuestra alegría sea completa, dice Juan, ¿no? Por la comunión unos con otros aquí en la iglesia, nuestro gozo se completa, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia recibimos ánimo espiritual. Ese es uno de los regalos que recibimos cuando estamos en comunión. Vienes aquí a la iglesia y tú recibes ánimo por parte de tus hermanos. Tu gozo se completa. Ese gozo de ser un cristiano, ahora viviendo en comunión con tus hermanos, te sientes un cristiano feliz. ¿Cómo se han sentido ustedes cuando vino la pandemia en sus casas? ¿Alegres o tristes? Cuando estaban en la casa estaban extrañando la iglesia, aunque muchos estaban, no, estamos bien, ya todo debe ser virtual. ¿Cómo va a ser diferente lo virtual a una interacción personal de venir y darle una estrechada de manos, un abrazo al hermano y decir, Dios te bendiga, hermano, estoy orando por ti? No es igual, para nada. Y eso es lo que uno experimenta cuando está en una verdadera comunión. El gozo se completa, tu alegría, tu deseo para vivir para Dios se nutre. ¿Ya? Por eso es importante la comunión. También, primera de Juan 1:7, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay una bendición sobre la bendición que hemos recibido del perdón para siempre de nuestros pecados. En la comunión es que tú también experimentas una limpieza, una santificación constante en tu vida. ¿Por qué? Porque vienes aquí a la comunión y el Señor te desafía que cambies, desafía que comiences a vivir bien la vida cristiana, que si tienes un pie que está cojeando, que te arregles. Hay hermanos que te van a desafiar con su vida, con su compromiso por Cristo, y eso es lo que uno experimenta en la comunión. No, hermano, estoy desanimado. No, hermano, sí, estoy cayendo en muchos pecados. ¿Pero por qué caes, hermano? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no vienes con tus hermanos a tener una buena comunión con ellos? La sangre de Cristo
se aplica nuevamente cuando estamos en este tipo de reuniones. Te limpia de todos tus pecados. Es una bendición que nosotros recibimos. Hechos 2:42, nos volvemos perseverantes en las liturgias cristianas. Cuando estamos en comunión, vamos a anhelar las costumbres cristianas que nos dejaron todos nuestros ancestros, los apóstoles, a nosotros. ¿Qué? Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando estás en comunión con tus hermanos, tú vas a tener más ganas de estas cosas, hermano, porque los otros te van a animar. No, ya tengo que estar en el mensaje, sí, para mí es importante, traigo mi cuadernito, escribo, porque hermanos me van a animar a darle la prioridad a la palabra de Dios, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La comunión te anima a tener más comunión, porque tú vas a querer, no, ya la próxima semana, ¿dónde es, hermano? ¿Dónde es la reunión? ¿No? Tú ya quieres más comunión. ¿Dónde es la próxima casa donde nos reunimos? Como el otro día, unos hermanos invitaron a su casa, muchas gracias, pero ya estaban quedando a la próxima reunión, ¿dónde? Es decir, porque te animas, tú quieres tener más acercamiento con tus hermanos. La comunión te desafía a perseverar más en estas prácticas, en estas liturgias cristianas, en el partimiento del pan. También la comunión te desafía a venir a celebrar la cena y en las oraciones. Uno encuentra mayor ánimo en la comunión para venir la próxima semana a las reuniones, a la oración. ¿Cuántos venimos a orar, hermanos? ¿Y sabes por qué no te animas? Porque no vienes a orar. Si tú vinieses a orar y experimentas ese gozo, esa satisfacción que es salir el jueves a las 9 de la noche después de orar con una paz en tu corazón, tú vas a querer repetirla la próxima semana. De verdad va a ser tu anhelo, pero pocos venimos a orar, pocos anhelamos ese tiempo, ¿no? Y la comunión nos ayuda a perseverar en estas cosas más. Y para terminar dice Hechos 4:32, ¿a qué más nos anima la comunión? Miren lo que dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Miren a qué nos anima la comunión: a ser de una sola voz, dice aquí, de un solo corazón, a la unanimidad, a estar juntos, a estar de acuerdo todos para hacer más cosas para Dios, a estar comprometidos con la visión de la iglesia. ¿Qué pasa si yo dejo de asistir a la iglesia y no sé ni qué ha pasado? La semana pasada hubo reunión, hermanos, aquí en la iglesia. ¿Cuántos fuimos? 47. De los 109, 110 casi, ¿no? Miren cuántos hemos faltado. ¿Estás al día, hermano, de lo que hemos quedado? ¿Por qué es que lo cambiamos esto por una reunión, de salir a un paseíto por ahí? Porque la familia es importante, sí es importante, dale su tiempo, pero esta es una reunión mucho más importante de la iglesia, para tomar acuerdos juntos, para ver a dónde nos dirigimos en adelante. La unanimidad se logra por la comunión, hermanos. Si no, no vas a saber qué va a venir después, no vas a saber cómo apoyar para las próximas, las cosas que estamos haciendo. ¿Y qué cosas estamos viendo y haciendo? Para concluir, Joseph, ¿puedes ponerlo? ¿En qué necesitamos tener comunión o un solo corazón, como significa comunión? En apoyar la nueva obra, ¿no? Ya sabemos que Willy está por iniciar la nueva obra con nuestros hermanos. Ellos van a estar hasta agosto nomás con nosotros. La quincena ellos saldrán a hacer la nueva obra. Cuando tú vienes a la iglesia y estás en comunión, te enteras de esto, de las necesidades que hay acá. Y hay necesidad de apoyar, hermanos, mensualmente para las necesidades que se vienen de la nueva obra. Estamos orando por construir ya nuestro primer piso de la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos hablado de la venta del terreno. ¿A cuánto se está vendiendo? ¿Sabes cuánto lo estamos vendiendo?
¿Por qué no sabes? Porque no has venido, hermano. No estoy reclamando por eso, hermano, disculpen, parece que soy un poco directo. Pero por eso es importante la comunión. No sabemos si están con nosotros, si están comprometidos o no. Y ahí hemos estado orando, hemos estado quedando en estas cosas que son tan importantes. Apoyar a las misiones, todavía tenemos una deuda que tenemos que pagar. ¿Cuándo vamos a pagar la totalidad? Estamos pensando en noviembre, ¿no? Hacer una segunda cuota para dar, no sé, cuota, ofrenda, mejor dicho, ¿no? Voluntaria para dar para la obra de las misiones. Estamos viendo que somos 4 obreros en la iglesia. ¿Cómo estoy comprometido para sustentar a estos obreros? Hemos conversado, incluso hemos visto todas las actividades que realizan cada uno de ellos. ¿Dónde hemos visto? En la comunión. Si nosotros no tenemos comunión, hermanos, no vamos a estar unánimes, no vamos a tener las cosas en común. Y fácil es levantar el dedo y señalar: nuestra iglesia no es como la iglesia de los apóstoles, ellos eran uno en todo. Pero ¿por qué no has venido esta semana a la reunión? Ahí nace todo, ahí Dios te contagia, te dice: quiero que sirvas, quiero que ayudes en estas necesidades de la iglesia. Dios es el Espíritu, una sola voz, un solo Espíritu, un solo cuerpo. Dios nos guía, hermanos, a hacer esto. Fortalecer los ministerios. Estamos viendo que hay ministerios que van a salir, de hermanos, donde podemos comprometernos. Por ejemplo, el ministerio de adolescentes, de jóvenes, de parejas, de niños. Necesitan personas que se encarguen de ese ministerio. Hay ministerios nuevos, va a haber también trabajo de la subasta, que algunos hermanos van a salir. Ahí es donde Dios te desafía y te dice: quiero que obres aquí. La comunión te desafía a eso. Y finalmente, más diáconos. Nos hemos dado cuenta que hasta ahora no tenemos diáconos. Pero en la comunión, hermanos, es donde vemos la necesidad y es donde el Espíritu Santo te dice: quiero que me separes ahí a tal persona para que se encargue de este trabajo. Y ahí es donde Dios actúa, hermanos, en nuestra comunión. ¿Tenemos estas cosas en común? ¿Estás orando por esto todos los días? ¿Te importan estas cosas? Que sea, hermanos, de verdad un desafío en tener una comunión verdadera. Fácil es venir y sentarnos, pero esa no es comunión. Comunión es estar aquí y a la vez comprometidos con las necesidades que tenemos. Comunión es estar aquí y a la vez conocerte con todos tus hermanos y saber quiénes son todos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, pero nace en un sentido de pertenencia, en una unanimidad conjunta de todos nosotros como hermanos en Cristo. Oremos, hermanos, por estas necesidades. A manera de conclusión, Joseph, la comunión genuina con nuestros hermanos en la fe es esencial para lograr las metas y visión en la iglesia. ¿Por qué es importante la comunión, hermanos? Para este motivo: lograr las metas y la visión de la iglesia. No, Dios no nos va a revelar en sueños qué es lo que Dios quiere para la iglesia, olvidémonos de eso. Dios nos revela en conjunto, en comunión, en armonía, en actividad. Los apóstoles son el ejemplo, estaban en un ayuno, todos ahí orando, en comunión, teniendo su retiro espiritual, los líderes, y ahí dice que el Espíritu habló: sepárenme a Pablo y a Bernabé para el trabajo que les tengo. Estaban en comunión, en actividad, pero si nosotros no estamos en actividad, ¿qué revelación vamos a recibir de Dios? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, un esfuerzo en la comunión. A través de la comunión experimentamos un fuerte lazo de unidad y fortaleza entre hermanos. Busquemos vivir una verdadera comunión recordando las bases que nos unen y disfrutando de los beneficios que nos trae la comunión misma a nosotros como cuerpo de Cristo. Vamos a terminar orando, queridos hermanos. Señor, nos damos cuenta, bendito Padre, que a veces somos un poco centrados más en nosotros mismos, Señor. Y está bien que de alguna manera, Señor, nos preocupemos por nuestras necesidades, por las cosas que tenemos que hacer a diario en casa o el trabajo y todas las cosas rutinarias, Señor, de esta vida. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender de cerca todo lo que tú quieres para nosotros con respecto a esto de ser una familia en Cristo, Señor.
Ayúdanos, Padre, a hacer esa imagen que tú quieres que seamos de familia, esa imagen que tú quieres que seamos de unanimidad, de tener todas las cosas en común, Señor, de no olvidarnos nada de estas necesidades que tenemos en tu iglesia y siempre estar comprometidos, Señor, con todas las metas, toda la visión que tú, Señor, nos has puesto, nos has trazado, Señor. Ayúdanos a terminar bien también, Señor, este medio año que viene con todas las cosas que tenemos que hacer. Queremos dejar en tus manos todos estos planes, Señor, pero que nosotros seamos también medios que podamos alcanzar y medios que podamos, Señor, contribuir para lograr esos propósitos de tu iglesia. Gracias, Jesús, gracias por hacernos pensar en esto. En tu santo y bendito nombre te agradecemos. Amén. Amén.